Día miércoles compartía una frase que está acá, que decía: puede que tus padres y su crianza sean los responsables de tus sombras. Aún así, hazte cargo de tu presente. Hoy quiero hablarte de esta relación que nosotros tenemos con nuestra historia, con el clan que forjó esa historia y por qué hay cierto nivel de injusticia en esta dinámica y cómo nosotros podemos hacernos cargo de lo que viene de ahí en adelante. Así que te invito a que te quedes hoy en este mini podcast para que podamos pensar un poco este tema entre la crianza y los efectos negativos que tuvo sobre mí y qué puedo hacer yo al respecto. Así que quédate en esta reflexión que vamos a hacer el día de hoy. Mi nombre es José Alonso Peña Herrera, autor del libro Los secretos de la seducción y la persuasión, y esto es Mini Podcast. En muchas de mis interacciones con mis consultantes, en las conversaciones que tenemos en nuestras sesiones de terapia, muchos de ellos dicen frases como: es que yo soy así porque mi papá me maltrataba, es que yo soy así porque a mí me dijeron que sí a todo lo que yo quería, entonces me cuesta que me digan que no, es que yo soy así porque mi mamá no estuvo presente, es decir, muchas veces me encuentro con que estas personas justifican su actitud, sus sombras, su comportamiento actual con los errores o las dinámicas que sus padres eligieron para la crianza o que vivieron por las circunstancias que se presentaban en ese momento de sus vidas. Si bien es cierto que la crianza tiene un impacto en cómo te relacionas, en cómo te afrontas, en cómo afrontas la realidad, en cómo te lanzas a las adversidades, en cómo buscas pareja, en cómo te enfrentas a los retos laborales, etcétera. Si bien tus padres tienen una función o las personas que te crearon tienen una responsabilidad muy grande, o más bien una influencia muy grande en quién eres hoy en día, lastimosamente o injustamente podría incluso decirse, no es responsabilidad de ellos hoy el que tú te hagas cargo de esas sombras. En muchos casos, estas personas ya no están disponibles. En muchos casos, estas personas ya no viven o ya no hacen parte de nuestras vidas. En otros casos, esas personas están ahí y de pronto están disponibles para generar procesos de perdón o de conciencia frente a cómo fue la crianza en ese momento. Sin embargo, la crianza que tuviste ya fue así. Y si bien hubo algunas situaciones de tu crianza que generaron algunas sombras en tu presente, es tu responsabilidad hacerte cargo de esas sombras, empezar a trabajarlas y no esperar a que tus padres o las personas que te criaron las solucionen por ti. Además, he tenido la oportunidad de acompañar a personas que sus padres les piden perdón, les explican por qué pasaba, les daban una justificación y aún así esas sombras siguieron presentes. Entonces no necesariamente tengo yo que sanar esa historia o que me pidan perdón por las equivocaciones, entre comillas, que viví, que tomaron, que equivocaciones que ejecutaron o decisiones equivocadas que tomaron mientras la crianza. Cuando digo equivocadas entre comillas es porque en ese momento tus padres o las personas que te criaron hacían lo que podían con lo que tenían. Y hoy ellos tienen unos recursos diferentes y puede que te pidan perdón y te digan: discúlpame, en ese momento yo estaba más joven o en ese momento yo no tenía estos recursos que tengo hoy, y aún así te piden el perdón y lo sanas. Esas sombras pueden continuar. No vas a dejar de ser una persona impulsiva o una persona con una baja tolerancia a la frustración porque tus padres o las personas que te criaron te pidan disculpas por esa influencia. Es tu responsabilidad hacerte cargo de entrenar, de conocer, de aceptar y de transformar esas sombras. Claro, es sanador, genera tranquilidad, genera cierre el poder trabajar estas cosas en el pasado,
pero la transformación depende única y exclusivamente de ti. Así que yo te invito a que cortes esa cadena de influencia y empieces a construir eso que si quieres. Muchas veces vamos a terapia pensando en cambiar y en quitarnos de encima las cosas que no queremos. Y pocas veces nos concentramos en aquello que sí queremos, en aquello que sí queremos construir. Y si eres papá o eres mamá y en este momento estás con esta gran pregunta de cómo mi crianza va a influir en cómo crío a mis hijos, ahí es donde está la responsabilidad, ahí es donde está el ejercicio de preguntarme cómo yo tengo que sanar mis propias cosas para poder asegurar en la medida de lo posible que mi influencia en la vida de mis hijos sea menos impactante. Así que te invito a que navegues en esta reflexión y que te vayas con esta idea, con esta perla de sabiduría. ¿Por qué le digo perla de sabiduría? Porque cuando yo lo escuché fue supremamente sanador para mí y me ayudó en mi proceso de transformación, y fue entender que las decisiones que mis padres tomaron en algún momento y que hoy de cierta forma me parecieron equivocadas o que generaron cierto impacto en mi vida cotidiana, fueron decisiones que tomaron con los recursos que tenían en ese momento. Ellos hicieron lo que podían con lo que tenían. Así que hazte cargo de tu presente, hazte cargo de tu realidad y empieza a trabajar en ti mismo sin esperar que tus padres te transformen o que te pidan perdón por las decisiones que tomaron. Te dejo con esta reflexión un poco profunda, un poco intensa, un poco difícil y al mismo tiempo muy valiosa. Nos vemos la próxima semana con más mini podcast. Hasta luego.